El día de hoy presentamos la crisis del 2008. A pesar de que la crisis tomó por sorpresa a todo el mundo, este no fue un suceso que ocurrió de la noche a la mañana, pues fueron una serie de acontecimientos y malas decisiones las que dieron paso a este terrible problema económico. Nos remontamos a 1999, casi 10 años antes de que estallara la crisis. Pero, ¿qué tiene de especial este año? Lo que pasa es que a partir de este año se observa que los estadounidenses comienzan a gastar más de lo habitual, un comportamiento que se mantendría para los años posteriores. Claro, hasta antes de la crisis. Pero esto no parece ser un problema económico. Al contrario, un mayor gasto representa un crecimiento económico a corto plazo para el país. Bueno, pues esto cobrará sentido más adelante, ya que este comportamiento desmedido sería uno de los principales factores de la crisis. En 2001, posterior al ataque terrorista que sufrió Estados Unidos, se propuso bajar las tasas de interés como medida para reactivar la economía. Por lo tanto, los bancos relajaron sus políticas de concesión de préstamos, y es así que aparecen las desastrosas hipotecas subprime, que permitían otorgar préstamos a las personas con mal historial crediticio, es decir, aquellos que no se les da muy bien pagar. Esto, junto con el comportamiento que tenían los estadounidenses, gastando más de lo normal, dio pie a que se concedieran muchos préstamos de manera desmedida, pues la tasa de interés era de 1%, cifra que se mantendría hasta el año 2004 y que resultaba muy atractiva para cualquiera. Para 2004, la situación cambia totalmente, ya que se decide elevar las tasas de interés del 1% al 5.25%, esto como medida para controlar la inflación que estaba ocurriendo a finales de ese año. A partir de aquí comienza el caos, pues para el año 2005 las deudas crecen enormemente, debido a que las personas ya no pueden liquidar sus préstamos y esto provoca que se aumenten los embargos, llegando hasta 1.200.000 embargos en el año 2006. A su vez, los bancos también se empiezan a endeudar con sus inversionistas, pues al no recibir el dinero de los préstamos, ellos no pueden devolver el dinero a los inversionistas, provocando así la quiebra de varios bancos. Ya en 2007, la situación es insostenible, pues las hipotecas subprime representan pérdidas de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. Así, el problema se empieza a extender a todo el mundo, provocando pérdidas millonarias a muchos bancos de diferentes países y reflejándose en la bolsa de valores de Estados Unidos. De hecho, muchos consideran este como el año en el que inició la Gran Recesión. Lo que marca el inicio definitivo de la Gran Recesión ocurre el 15 de septiembre de 2008, día en el que el banco Lehman Brothers, considerado el cuarto banco más importante de Estados Unidos, se declara en quiebra, provocando una situación caótica para la economía mundial y donde México no iba a estar exento. Para desgracia de nuestro país, el que cayó fue el vecino, por lo que las afectaciones no se hicieron esperar. Las consecuencias más duras se vieron en el año 2009. En el año 2000, la economía había crecido un 1.14%. ¡Qué bien! Pero para 2009 el PIB se contrajo en un 5.29% y hasta en un 10% para mediados del 2009. ¡Qué mal! Recordemos que el PIB es el indicador de lo que produce un país en cierto periodo, y tener una contracción de tal magnitud implicaba que era similar al de países en guerra, como en anteriores casos. Los desempleos también incrementaron cerca de un 5.98%, efecto que vivimos hasta hoy en día y que con la situación actual no parece tener un final mejor. La inversión pública también fue muy poca. Esto quiere decir que se promovieron muy pocos bienes y servicios considerados importantes que evidentemente dejaban descuidadas las necesidades de la población. Es importante considerar que el grupo más afectado fue el de las grandes empresas. Un claro ejemplo fue en el ámbito de la exportación e importación, debido a las variantes en el tipo de cambio que llevaron al dólar de 10.50 a 14.50 pesos. Los importadores necesitaban más pesos para cubrir los costos en dólares de la compra e importación, para manufacturar y exportar. Evidentemente ya no había ganancias y por lo tanto se importaba poco y se exportaba poco.
siendo ese ámbito uno de los pilares más importantes de la economía en México hasta hoy en día. Por ejemplo, en 1995, las exportaciones a Estados Unidos permitieron que la economía mexicana se recuperase en corto plazo, pero ahora el mercado de ese país también estaba en crisis. Otro factor que hoy en día se repite, pero que fue ajeno a lo ocurrido en Estados Unidos, fue el desarrollo de la epidemia de influenza H1N1, cuyas consecuencias, como ahora, fueron muchas áreas cerradas, frenando las pequeñas economías locales. Así que por cualquier lado, si la gran crisis aún no devoraba las pequeñas empresas y negocios, la sanitaria sí lo haría. Por lo que no se podría absorber la mano de obra y, si el crecimiento informal ya se había convertido en una opción desde mucho antes para subsistencia de las familias, en esta etapa terminaría de despuntar. La Secretaría de Hacienda informó que la recaudación fiscal se redujo 20% debido a la falta de empleos y hubo una pérdida de hasta 12,000 millones de dólares, por lo que, dentro de las políticas anunciadas por el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se implementaron recortes al gasto público, llevándose de corbata incluso a universidades y al sector salud, que era el más necesitado en aquel momento. También hubo desaparición de algunas secretarías y todo lo que representaba una medida para ahorrar recursos debido a las inyecciones de dinero para mantener estable el peso y no provocar una gran devaluación como las que ya se habían visto antes, siendo un fin para las finanzas públicas, aunque en su momento no fue considerado tan importante. ¿Cuán fuerte puede ser el impacto? ¿Se sostiene esto de que cuando allá estornudan, aquí es una pandemia? ¿O ya ese dicho ya no está vigente? No, yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía, ¿no? Espero que nos dé un catarrito, ¿no? Y en general, todos los actores económicos que conocemos tuvieron un enorme desequilibrio. Por un lado, la relación entre gobiernos, productores y consumidores al no cubrir todos los servicios y obtener ingresos de ambas partes. Y por otro lado, el ciclo de ingresos. Esto ha sido todo.